Esta historia trata de un señor llamado Ricardo. Don Ricardo, así como lo llamaban, era ganadero y tenía su rancho y negocio de abarrotes. Era viudo y sus hijos ya habían hecho su vida. Él vivía solo en su rancho, pero ayudaba mucho a la gente, más que nada a la más humilde. A quien no tenía para comer le daba un plato de comida y le regalaba despensas. Era muy querido por el pueblo, pues él ayudaba a todos. Él siempre ponía una veladora en su altar, pero a esa veladora decía que era para el alma más descarriada y rebelde y abandonada. Pasaron los días, pero de repente vino una mala racha para don Ricardo, y este perdió su dinero y su negocio bajó. Pero don Ricardo no se daba por vencido, y él se encomendaba a Dios. Ya no podía ayudar a la gente, y eso lo deprimía mucho. Pero una noche, mientras él dormía, tocaron a su puerta. Muy preocupado, él se levantó y preguntó: ¿quién es? Le contestaron: no temas, Ricardo, no te voy a hacer nada, al contrario, tú has sido un buen hombre y te vengo a premiar. Ricardo se quedó extrañado y abrió la puerta. Entró un señor muy bien arreglado, de traje, era todo un catrín, y llevaba un portafolio. Le dijo a Ricardo: déjame presentarme, soy Lucifer, y vengo a premiarte por tus buenas acciones. Ricardo se quedó paralizado del miedo, pero el diablo le dijo: tranquilo, no te haré nada, esto es para ti, y le entregó el portafolio lleno de fajos de billetes. Pero Ricardo le dijo: aléjate de mí, no quiero nada de ti, y menos te daré mi alma, lárgate de aquí. Tomó su Cristo y agarró agua bendita. Pero el diablo le contestó: tranquilo, no quiero tu alma, ni te haré nada. Al contrario, yo estoy en deuda contigo. Y le preguntó: ¿sí sabes por qué? Pues tú todas las noches pones una veladora que dice que es para el alma más rebelde, descarriada y abandonada. Y esa alma es la mía. Muchas gracias, Ricardo. Se quedó todo asustado y mudo. El diablo solo se retiró. Ricardo se acercó a ver a la puerta mientras él salía, y desapareció. Al día siguiente, Ricardo, con el dinero que le había regalado el diablo, volvió a reabrir su negocio y siguió ayudando a la gente. Él les platicó a todos su anécdota que había vivido y les dijo esto: el diablo no es tan malo. Ricardo vivió muchos años más feliz y siguió ayudando a la gente con su negocio. Esto le sucedió a un joven de Piedras Negras, en México, cuando él y sus primos fueron a visitar el rancho de su abuelo. Lo primero que hicieron al llegar al rancho fue armar las casas de campaña, ya que querían dormir afuera como lo hacían de pequeños. El terreno era grande, era un campo grande. Enfrente había un lugar de juegos. El terreno era grande, había un campo de juegos enfrente, muy grande. Unas camionetas en reparación y una brecha al río por la parte de atrás. Se sentía el ambiente de soledad, silencioso, así como en un rancho normal. Solo se escuchaban los ruidos típicos de los ranchos, vacas, chivas y algún otro animal que anduviera por ahí. Esa noche los primos comieron, bebieron y compartieron juntos hasta las 2 de la mañana, contando historias de terror y miedo y otros relatos paranormales. Luego de esto todos se fueron a dormir. Un par de horas después, el joven que relata la historia se levantó al baño. Todavía era noche, y alcanzó a ver cómo algo se movía en la oscuridad. Acto seguido, se dio cuenta que se trataba de una cabra parada en sus dos patas traseras cerca de la zona de juegos. Él cuenta que nunca antes había sentido tanto miedo como el de esa noche. De pronto, la cabra soltó unos gritos espantosos de dolor como si estuviera sufriendo. Corrió al columpio y comenzó a abalanzarse y empezó a reírse sin parar. Él despertó a uno de sus primos y ninguno de los dos podía creer lo que estaban viendo. El joven vomitó del susto y el otro, su primo, empezó a llorar. Decidió ir corriendo a la casa de su abuelo, que su abuelo ya lo esperaba en la puerta de la casa con un rifle en mano, pues él mismo vio desde la ventana lo que había hecho la cabra, y anteriormente él ya la había escuchado hablar. Su abuelo, con los ojos llorosos por el miedo, le contó que unas noches atrás algo le había tocado la puerta. Era la cabra, que se reía burlonamente y le llamaba con voz de su esposa fallecida para que la dejara entrar.
El joven salió de la casa para levantar a todos sus primos con el pretexto de que su abuelo se sentía mal, pero no, solo los quería a todos que estuvieran adentro y seguros. Hasta el día de hoy, él cuenta que no puede sacarse esa imagen de su cabeza, la de una cabra en un columpio sentada y riéndose como un demonio, y asegura que jamás regresará a ese rancho. Eran las 12 de la noche cuando me levanté. Eran las 12 de la noche cuando levanté a mi madre a que me acompañara al baño. Yo era un niño pequeño, de apenas 5 años de edad. En aquel entonces vivíamos en un rancho. Como no había sistema de drenaje, los baños eran corrales que se adaptaban para hacer nuestras necesidades. Mi madre, un poco malacarienta por haberla levantado a esa hora, se puso de pie, cargó una lámpara, se abrigó bien y a mí también me abrigó bien, y enseguida salimos al baño. Ya estando ahí, acabé de hacer. Después hizo ella. Mientras la esperaba, no me di cuenta ni cómo, ni de dónde salió un pequeño perrito de características muy peculiares. Era de color café y sus patas traseras eran demasiado largas, y sobre todo, lo que más resaltaban eran sus ojos. De hecho, como que no cuadraba lo prominente de sus ojos con el tamaño de él. No encajaba, no era algo real. Sinceramente, era muy extraño el perrito, y sus ojos saltones no pasaban desapercibidos. Mi madre también lo vio, y mientras lo observábamos, el perrito comenzó a caminar en círculos, rodeándonos por completo. Caminaba a nuestro alrededor sin quitarnos la mirada. Mi madre y yo no decíamos ni una sola palabra, solo mirábamos detenidamente. Sin embargo, sin darnos cuenta, ya llevábamos tiempo observándolo. Sin comentar nada, sin hacer nada, sus extraños movimientos parecían hipnotizarnos. Entonces, mi madre hizo el intento por agarrarlo. El perrito echó un brinco muy raro hacia atrás. Se nos hizo curiosa la acción del animal, pero mi madre volvió a insistir, y el perrito, de manera muy extraña, se alzó en 2 patas y empezó a correr de una manera sumamente extraña, similar a como le hacen los humanos. Corrió y se escondió detrás de unas hierbas que estaban en el jardín. Nosotros nos quedamos totalmente impactados. No dábamos fe o crédito a lo que acabábamos de ver. Sin comentar nada y con total asombro, solo nos volteamos a ver uno al otro. Escondido detrás de las hierbas, el perrito nos observaba. Sus ojos inmensos y con una mirada amenazante nos veía fijamente sin parpadear. A mí me sorprendió la valentía de mi madre, que más que asustarse o huir, dio unos pasos hacia adelante e intentó nuevamente atrapar al perrito. Sin embargo, el perrito, al ver que mi madre se dirigía a él, se puso en postura defensiva, y otra vez hizo ese extraño movimiento humanizado y comenzó a correr. Esta vez, mientras corría, el perrito comenzó a sufrir una grotesca transformación. Sus patas traseras se hicieron demasiado largas. Su espalda creció y se alargó. Parecían que le salían enormes huesos de la piel. Sus patas delanteras se encogieron. Se fueron encogiendo a tal grado que se convirtieron en manos humanas. Sus orejas se hicieron enormes y hacia atrás, similar a las de un conejo. Y mientras se transformaba, hacía movimientos muy raros, muy espeluznantes. Doblaba totalmente su cadera, tanto que su cabeza hacia atrás podía tocarse con su espalda baja. Poco a poco, ese pequeño perrito se transformó en un aberrante animal, una criatura propia de una película de terror. Mi madre y yo estábamos totalmente en shock, sin palabras. Nuestros cuerpos temblaban de manera brutal. Mi madre me abrazó fuertemente y podía sentir su miedo inmenso. No sabíamos qué hacer, solo observábamos asombrados. Entonces esa abominable criatura dejó de correr, se detuvo un poco y giró lentamente la cabeza para observarnos. Y su trompa había desaparecido, su nariz se hizo pequeña y su cara era totalmente de humano, y con una mirada amenazante totalmente fija en nosotros, reflejando un inmenso odio, hizo un pequeño ruido con sus dientes, bufó como un animal y enseguida empezó a correr sin parar hasta perderse en las hierbas.